Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encontramos esta palabra en el capítulo 23, versículo 34 del Evangelio de Lucas, que algunos llaman de la misericordia. Este versículo se complementa con: se repartieron sus vestidos echando a suertes. Como toda la palabra de Dios, esta palabra es una palabra viva, que nos interpela, que nos invita una vez más a mirar hacia arriba, a ver a Jesús crucificado, colgado de ese madero que se convirtió en el árbol de la vida. Ese árbol que nos fue quitado por el Padre cuando nos expulsó del paraíso, cuando nos sacó del jardín del Edén por nuestra desobediencia y nuestra soberbia. Comienza Jesús tal y como nos enseñó, dirigiéndose al Padre, pidiendo al dueño de la vida, al Creador del universo, a nuestro Hacedor, al Todopoderoso. ¿Y por qué se dirige al Padre? Porque es su Hijo, porque es obediente a Él y porque sabe que se debe a Él, porque siempre vivió para Él, para agradarlo, para complacerlo y para que Él se complaciera en su Hijo, así como lo manifestó en su bautizo en el río Jordán. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17. O como sucedió en la transfiguración. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Mateo 17:5. A continuación manifiesta su misión, la salvación y la redención de todos nosotros. Perdónalos. Y es que nuestro Señor vino a eso, vino a buscarnos para que volviéramos a Él, para que nos arrepintiéramos y cambiáramos nuestra vida. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Lucas 5:32. El Señor vino para que pidiéramos perdón por nuestras faltas de amor, por nuestras faltas de caridad, por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia. ¿Pero por qué dice perdónalos? Por nuestra dureza de corazón, porque no somos capaces de pedir perdón, porque nuestro examen de conciencia es pobre, superfluo. Se limita a comparar nuestro comportamiento a veces con los 10 mandamientos de forma literal, o quizás con los 7 pecados capitales, porque olvidamos lo más sencillo, el mandamiento del amor. ¿Cuántas faltas cometemos en contra del amor? ¿Cuántas veces despreciamos al desvalido, al que no tiene casa, al que no tiene para comer, al que sufre y necesita la mirada tierna y amorosa del Señor? ¿Cuántas veces cambiamos de acera para no cruzar siquiera la mirada con este necesitado? Termina el Señor con: porque no saben lo que hacen. Vaya, vaya, vaya. Nuevamente, esa soberbia espiritual nos ubica allá arriba, en la cruz, en los ojos de Jesús, y nos lleva a juzgar a los demás, a pensar que quienes hacen o dicen tal cosa merecen ser perdonados o merecen ir al infierno, a pedirle al Señor perdón para esos desgraciados, para esos malagradecidos, para esos gentiles porque juegan tus ropas a la suerte. Pero se nos olvida que los que no sabemos lo que hacemos somos nosotros. Sí, nosotros que vagamos por el mundo. Muchas veces sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Hay que servir a los demás, pero lo hacemos sin ganas, por obligación, porque nos toca, o porque queremos sentirnos bien, o para publicarlo en nuestras redes sociales. Muchas veces sabemos lo que hay que hacer, pero lo ignoramos o anteponemos nuestras necesidades a las de los demás. Estoy cansado, no puedo ayudar porque mañana tendré un día difícil. ¿Y qué pasaría si ese día no llegara? Inventamos cada excusa para no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Bien lo dijo San Pablo en su carta a los Romanos: puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Romanos 7:19. ¿Pero por qué el Maestro dice que no sabemos lo que hacemos si somos sus discípulos? ¿Acaso ha fallado como Maestro? No. Él conoce nuestros pensamientos. Sabe que en muchas ocasiones somos nosotros, consciente o inconscientemente,
quienes no queremos el perdón, quienes nos negamos a dejarnos amar por Él, quienes nos negamos a recibir su abrazo cálido y reconfortante, muchas veces porque somos indignos, porque pensamos que no lo necesitamos, porque somos tan pecadores que no merecemos su perdón, porque no logramos la perfección, porque dudamos y vemos que nuestra fe tambalea y se resquebraja cuando es puesta a prueba. Por supuesto que no sabemos lo que hacemos cuando actuamos con soberbia, cuando somos fariseos y nos fijamos más en la mota que tiene nuestro hermano en el ojo, sin ver la viga que está en el nuestro, o cuando entramos al templo y le damos gracias por no ser o por no pecar como los demás. Esta primera palabra de nuestro Señor en la cruz nos llama a eso, al perdón, a pedirle al Padre que tenga misericordia de nosotros, que nos permita cambiar, que siga obrando en nosotros para que transforme nuestro corazón y lo haga dócil a Él y a su voluntad, para que siga haciendo su obra creadora en nosotros, para que siga entrando a nuestro ser y avive la llama de su amor. Pero también nos llama a la acción, a hacer. ¿Y qué debemos hacer? Rendirnos ante Él, aceptar y hacer su voluntad, ponernos en salida, como bien lo ha dicho el Papa Francisco en múltiples ocasiones, impulsar evangélicamente la misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. Vivamos en salida, en misión, haciendo lo que sabemos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20, 26 al 28. Te damos gracias, Señor, por tanto amor que has traído al mundo, por enseñarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que el misterio de tu pasión, muerte y resurrección es el regalo más grande de amor jamás hecho, y la muestra de tu generosidad y grandeza, de tu poder y de tu humildad. Te pedimos que nos ayudes a vernos como nos viste desde la cruz, con misericordia, porque sabiendo que te matábamos, pedías al Padre perdón para nosotros. Enséñanos a amar y perdonar como solo tú sabes amar, sabes perdonar, sabes ayudar. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos hombres son crucificados junto a Jesús por ser culpables de graves delitos. Lo injurian, se mofan de él, lo insultan, descargan contra él rencor, ira, burla. El hombre que estaba a la derecha de Jesús, al contemplar el heroísmo sublime de nuestro Señor Jesucristo, al escuchar tal vez el eco dulce de sus palabras de amor y perdón, al ver la manera en que recibía aquella tempestad de insultos, con aquella paz, mansedumbre y humildad profunda, y sobre todo bajo el influjo de la gracia de Dios que se iba insinuando poco a poco en su corazón para irlo reblandeciendo, sufre una profunda transformación y de pronto, en medio de aquella tortura, hace un esfuerzo para volverse hacia su compañero y encontrándose con la mirada de Jesucristo en el centro, atraviesa la cruz del Señor para poner sus ojos en su compañero y decirle: ¿ni siquiera a la hora de la muerte temes a Dios? Se siente apóstol y quiere conquistar el alma de su compañero. Quiere también que arrodille su alma ante Cristo. Reconoce sus culpas y pecados y al mismo tiempo reconoce la inocencia de Jesús. Tú y yo somos criminales, estamos muy bien crucificados, pero este es inocente, le insiste. Al ver la mirada del otro ladrón llena de odio, de terquedad,
entendió que estaba perdiendo el tiempo y entonces se dirige a nuestro Señor Jesucristo y le dice sencillamente: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Reconoce su equivocación, acepta su dolor como penitencia, cree en Él, con confianza le comunica sincera y humildemente su conversión. No le pide un lugar en su reino. Él sabe que no lo merece, simplemente le dice: acuérdate de mí. Cristo, que no había respondido a los insultos ni a las blasfemas contra él, responde a esa alma pecadora con una solemne promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa misericordiosa para un hombre destrozado por el pecado debe mostrarnos claramente que Cristo vino no a condenar, sino a salvar, a buscar los pecadores, a la oveja perdida. El dogma de la fe católica: Dios quiere que todos los hombres se salven, es absolutamente verdad, y en medio de la libertad que Dios ha puesto en nuestras manos se hace realidad. Solamente hay que cumplir una condición: querer. Porque Cristo nos quiere llevar a la salvación, no a empujones, sino con la condición de arrepentimiento sincero y el deseo personal de aceptarlo a Él. Por esta razón es que ahí, en el Gólgota, dos hombres decidieron su destino. La sociedad de hoy, en las actuales circunstancias, necesita de hombres y mujeres que abramos nuestros corazones para comprender la debilidad humana, que respondamos con amor a la miseria, que tendamos la mano y el corazón al que comete errores y se aparta del camino. Tenemos que mirar no solamente la pobreza material, sino la espiritual, y ser portadores de esperanza, llevando a otros a que vuelvan su mirada a ese Cristo misericordioso que nos está esperando a todos. El Señor es fiel. No importa cuánto tardemos en darnos cuenta de nuestro pecado, no importa si lo hacemos solo desde la cruz que llevamos. En el momento en que lo reconocemos y le suplicamos, Él accede de inmediato a perdonarnos y prometernos un paraíso junto a Él. Tarde te conocí, tarde te amé, dice San Agustín. Y es que si Él está dispuesto a perdonarnos de inmediato, los que más sufrimos con la dilación en volvernos hacia Él y entregarnos a sus designios somos nosotros mismos. Él tendrá una santa paciencia y esperará a cada uno de sus hijos, pero la demora en acudir a su bondad y a su inmenso amor nos perjudicará solo a nosotros. Mientras más nos demoremos en entregarnos a su voluntad, más sufriremos. No esperemos a que llegue la cruz para decidirnos a vivir una vida junto a Él, pues su respuesta es inmediata. Ofreces un paraíso, Señor, porque das lo mejor a tus hijos como buen Padre que eres. Ofreces la eternidad porque vivir en la tierra es una vida de peregrinación. Ofreces amor puro porque de eso tienes de sobra. Y no importa lo bajo que hayamos caído, estás ahí para levantarnos y darnos una oportunidad más. Permítenos, Señor, en medio de la situación que vive el mundo, no tener miedo. Vivir con la mirada puesta en ti. Fiarnos de que lo que harás por nosotros es lo mejor, porque te amamos y esa es tu promesa. El amor echa fuera el temor. Permítenos arrepentirnos de todas nuestras faltas cometidas contra ti, contra tu creación y contra nuestro prójimo. Y como ese ladrón a tu derecha en la cruz, obtener tu perdón y tu promesa de estar junto a ti en el paraíso. Gracias, Señor. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús, en el momento crucial de la entrega de su vida en la cruz, experimentó la presencia consoladora de la madre y del amigo. En la cruz, Jesús entrega de forma recíproca a María al cuidado del discípulo amado
y éste a ella. Pero este pedido especial encierra un misterio que trasciende a toda la humanidad, pues Jesús, al entregarla a Juan, nos la entrega también a nosotros y nos deja a su Santa Madre también como Madre nuestra. Esa misma Madre que engendra a nuestro Señor con tanta fe, quien le prodigó todos los cuidados, se desveló por su Hijo, lo educó, le enseñó a orar, que fue su modelo para seguir e imitar, que fue ejemplo del amor perfecto a Dios y a los hermanos, que se alegró por sus triunfos y le acompañó con lágrimas en sus momentos de dolor. Ahora, junto a la cruz, parece que es ella quien también necesita de cuidado, de nuestros cuidados. Por eso, nosotros debemos ayudar a que sus otros hijos, igualmente amados por ella, la conozcan, para que experimenten su amor maternal, ese que tiene como único interés llevarnos al amor de Jesús. El Señor, que ha pasado por todo este sufrimiento, quiere que comprendamos que la salvación es un camino que no podemos recorrer solos. Y por eso nos lleva a María, porque no quiere que caminemos sin una madre. Durante los últimos años la humanidad nos ha vendido muchas visiones erradas del éxito, donde se privilegia todo lo contrario a la enseñanza de nuestro Señor. Inconscientemente hemos apropiado para nuestras vidas el individualismo, como la receta perfecta para la felicidad y el anhelo del logro personal. Quizás en muchos casos hemos cultivado también esta semilla en el corazón de las nuevas generaciones, que ya no vislumbran dentro de sus vidas la posibilidad de darse a otros como parte de ese modelo de receta social que debemos lograr. Hemos desterrado del proyecto de vida de nuestros hijos las opciones de contraer matrimonio, ser padres o el esfuerzo por el cuidado de nuestros ancianos. ¿Para qué esforzarnos por otros que no son los que nos van a llevar al éxito y nos van a retrasar en este loco camino por ser reconocidos por nuestros logros profesionales, sociales o económicos? En estos momentos claramente nos hemos dado cuenta que las acciones individuales no nos van a sacar adelante, ni como sociedad, ni hacia el camino de la salvación. Hoy más que nunca comprendemos que somos frágiles y que necesitamos de los demás. Esa fragilidad debe llevarnos a comprender que ese primer campo de apoyo es nuestra familia. Hoy nuestro Señor, en medio de esta difícil situación, nos pone como familias al pie de esa cruz y nos mira nuevamente a los ojos y nos dice: padres, ahí tienen a sus hijos. Hijos, ahí tienen a sus padres, dándonos una nueva oportunidad para que como familias lleguemos unidos a la salvación. Hoy podemos reencontrarnos en nuestros hogares, volvernos a escuchar, a acompañarnos, a divertirnos, a orar juntos, a sentir que contamos el uno con el otro y quizás en muchos casos volvernos a conocer. Pidámosle a nuestro Señor que como hijos de la Santísima Virgen María nos conceda la gracia de parecernos más a ella, para que podamos imitarla en sus virtudes y ser los cristianos que esta sociedad necesita, llenos de alegría en medio de la adversidad, de confianza en Dios, de gratitud, de servicio y de caridad. Amén. Amén. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura del Evangelio según San Marcos. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona.
A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: Mira, llama a Elías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En las 3 primeras palabras, Jesús todavía tiene fuerzas para comunicarnos los dones mayores de su reino, el perdón y a su madre. A partir de la 4ª palabra, su solidaridad con el ser humano lo lleva a asumir lo más profundo del dolor y del pecado de todos los hombres. Se despoja todavía más de cualquier señal de lo divino. Se manifiesta solamente como el hombre de dolores, representante de toda la humanidad sufrida y pecadora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su grito resuena a través de todos los siglos y hoy más que nunca es vigente, como el clamor de todo hombre que busca a Dios y se ve alejado, y como abandonado por Él, representa el grito de todas las religiones y de todas las filosofías. Es el clamor de angustia de todos los pobres, de nuestros enfermos de hoy en día, de los excluidos y de las víctimas de la injusticia de un mundo sin Dios. Es el grito de miedo ante el misterio del mal y del pecado que llena la historia humana de tinieblas. Jesús solamente hizo oír las primeras palabras del Salmo 22. Este no es un salmo de desespero, sino de clamor y de confianza del pobre que sufre. En este salmo ocurre lo mismo que le pasó a los judíos cuando Cristo estaba en la cruz. No entendíamos si estaba rezando o si se estaba quejando. En realidad Él estaba orando. No hay una respuesta inmediata al grito de Jesús, así como no existe un porqué visible para el sufrimiento del ser humano. Hay, sin embargo, una evidencia de fe de quien contempla al crucificado y escucha su grito. Dios está dentro del sufrimiento humano, así como la naturaleza divina está indisolublemente unida a la naturaleza humana, en la persona de Jesús. Su grito de abandono resuena dentro de su propio ser, y la respuesta, si no puede ser inmediata, es segura y vendrá a su tiempo en la victoria sobre el mal y sobre la muerte. Una victoria que comparte con todo aquel que se toma sobre sí la cruz y lo sigue con fidelidad. Hoy más que nunca podemos pensar que Dios nos ha abandonado. Podemos estar gritándole a Él: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Sin embargo, este tiempo es propicio para que nos podamos realmente encontrar con Él, para que le volvamos a dar la cara a lo que realmente es importante para nosotros, y es sentir su gracia y su presencia en nuestras vidas. Por eso en este tiempo debemos aprovecharlo para unirnos cada vez más a Él, para vivir su presencia en nuestra familia, para vivir su presencia en las cosas sencillas, para vivir su presencia en nuestras vidas. Y así también proyectarnos para en los próximos días, donde ya no tengamos esta cuarentena, podamos con confianza y con amor poder vivir de su mano y sentir en nuestra vida que realmente nunca nos ha abandonado, y que lo que está pasando hoy en día es básicamente una oportunidad que tenemos para encontrarnos con Él y con sus cosas. Quinta palabra. Tengo sed, Juan 19:28. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz.
Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre que no conocería la muerte o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua, que forma parte de la célula en proporción al 60 o 70%, cuando se pierde sangre, pasa por ósmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce, naturalmente, la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre. En Getsemaní, en la flagelación, con la corona de espinas, en el camino del Calvario con la cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en un jarro de posca, mezcla de vino agrio, vinagre y agua, que ellos tenían para su propio alivio, y se le acerca a los labios. Mientras otro le dice, riéndose, deja, veamos si viene Elías a salvarle. Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos. En mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante, pero ¿no hablaba también de otra sed? ¿Sed de amor? ¿Sed de comprensión? ¿Sed de salvación? ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En cierto modo sí. Jesús experimenta en estos momentos, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho, pero muchos pasarían de largo ante él, sin darse cuenta de que él ahora pide un poco de agua, es para todos, la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Los invito en este momento a cerrar sus ojos, a imaginarse que tienen a Jesús enfrente, crucificado. Mirémoslo y démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que le desprecian, y pidámosles para todos agua viva, que podamos ser ejemplos de su amor, que podamos ser esos apóstoles, que también tengamos sed de almas para llevarlos a los pies de su cruz. Amén. Amén. Sexta palabra. Todo está cumplido. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En esta palabra Jesús le dice al Padre confiadamente que se había cumplido su voluntad porque él sabía para qué había venido al mundo, para qué hacerse humano, ¿y para qué terminar muerto en la cruz? Siempre fue obediente y fiel a la voz del Padre que le hablaba retirándose en silencio en oración. Y él sabía que a pesar de los sufrimientos, obstáculos, desafíos e incomprensiones, era el servidor de todos y a todos amó, comprendió y perdonó. Lo dio todo, no se quedó con nada, fue auténtico en su donación porque fue una donación verdadera, libre de mediocridades, de apegos y de intereses personales. Cuando Jesús entra en total comunión con el Padre, es que va descubriendo el querer del Padre. ¿Y cuál era esa misión? Anunciar y hacer presente el reino de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con palabras, hablando siempre con autoridad, con hechos, sanando a los enfermos y haciendo milagros. Y con su propia vida, siendo ejemplo de virtudes como la humildad,
bondad, misericordia, confianza, caridad, compasión y fe. ¿Qué nos dice Jesús con esta palabra? Jesús resucitó y continúa obrando en nosotros para que también descubramos la voluntad de Dios y la pongamos por obra. Nuestra misión, imitar a Jesús. Y para poder hacerlo, debemos conocer de Él para aprender a amarlo y seguirlo. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra y en la oración. Y así vamos entendiendo y escuchando la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Seamos dóciles a estas inspiraciones que nos llegan a través del Espíritu para actuar correctamente en esta vida y poder decir como Jesús al final de nuestra vida, todo está cumplido. Como familia tenemos una misión, como esposos, entregar la vida con fidelidad por el hogar. Nuestros hijos, pequeños y jóvenes, descubrir esos talentos y habilidades para ponerlos al servicio de los demás. Como trabajadores, haciendo siempre lo justo y lo correcto. Como miembros de una comunidad, buscando siempre el bien común, lejos de intereses personales o apegos. Siendo auténticos como Jesús, dando todo por los demás e implorando al Padre que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú, podremos decir confiadamente al finalizar cada jornada, misión cumplida. O por el contrario, ¿faltó algo? ¿Dejé de hacer algo? ¿Empecé algo y no lo terminé? ¿Estoy en paz con todos? Con estos interrogantes reflexionemos el sentido de esta palabra en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser como tú, a imagen y semejanza tuya, descubriendo en la oración la voluntad del Padre en nuestras vidas, para decir con plena confianza, todo está cumplido. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce, que podía habernos enseñado para el momento de morir. Padre, Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo, Abba, Padre. Porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo Padre, sobre todo Padre. He aquí la gran revelación de Jesús. Dios siempre fue Padre, pero desde que Jesús lo llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte, lo sabemos mucho mejor. Para eso vino al mundo. Ninguna objeción cabe ya contra la existencia y la bondad de Dios, viendo cómo vive y cómo muere Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie se sienta fuera de la paternidad de Dios. Nadie, ni en el gozo, ni en el dolor, ni en la vida, ni en la muerte. La última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, señala la actitud fundamental de la fe, del discípulo, de aquel que ha conocido a Cristo, que lo ha seguido y que por lo tanto hace suyos los mismos sentimientos del Señor. Con esa palabra, el Señor nos invita a que todos nosotros digamos lo mismo que Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa esto? Nosotros, en nuestra vida ordinaria, vivimos a veces demasiado llenos de preocupaciones, de angustias, de miedos, de incertidumbre. La vida no es fácil, la vida es dura, la vida es compleja. Se presentan problemas de una u otra naturaleza, y esto hace que nuestra vida no sea tranquila, serena. El Señor nos invita a que pongamos nuestra vida en sus manos, cada uno de los momentos de nuestra existencia, de dolor, de angustia, pero también de alegría, de gozo. Toda nuestra existencia tiene que estar en las manos del Señor. Y de esa manera entonces podemos enfrentar el final de nuestra existencia, que es la muerte. La muerte, que es ese momento definitivo de nuestra faena en este mundo,
y nos vamos a abrir realmente a lo que podríamos llamar nosotros lo desconocido. Nos puede pasar a nosotros frente a la muerte lo que un psiquiatra decía del feto en el momento en que empiezan los dolores de parto. Él ha vivido 9 meses, tranquilo, reposado en el seno de su madre, y de un momento a otro se siente expulsado a una situación totalmente nueva. A nosotros también esto nos puede suceder. Puede ser que nosotros, a pesar de los problemas y de las dificultades que hayamos pasado en nuestra existencia, nos acomodamos un poquito a vivir de esta manera. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la cercanía de la muerte, cuando empieza la agonía, indudablemente que todas las cosas empiezan a ponerse de otro color. Pero nosotros sabemos que ese Dios que nos espera es un Dios Padre. Es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios que ha querido hacernos sus hijos. Es el Dios que nos ha acompañado a lo largo de nuestra existencia. Es el Dios que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Y por lo tanto, es el Dios en el cual podemos confiar plenamente en nuestra existencia. Es el Dios. Le podemos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bueno que nosotros podamos ganar esa actitud fundamental que el Señor nos enseñó en la cruz para toda nuestra existencia. Cuando el Señor, ya próximo a expirar, comprende que su camino ya ha terminado en la tierra, se entrega totalmente en los brazos del Padre. También nosotros entreguémonos cada día, cada minuto de nuestra existencia. Entreguémonos para que el Padre nos ame, nos cuide, para que el Padre tenga misericordia de nosotros, para que el Padre sea nuestra ternura, sea nuestro consuelo, nuestra fortaleza, y por tanto sea aquel que nos enseñe a caminar. De tal manera que a lo largo de toda nuestra existencia descubramos cada vez con mayor claridad esa presencia amorosa del Padre. Y cuando llegue la muerte podamos decir como el Señor Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.